Me dijeron que me sentara y que me callara, en la cena que se hizo en la casa de campo de mi propio esposo. Dijo que yo solo era la viuda, como si yo no hubiera ayudado a levantar cada pedacito de esta familia desde cero. Sonreí, me paré y me fui sin decir nada. Se rieron cuando cerré la puerta detrás de mí, pero al día siguiente, cuando salió el sol, sus cuentas estaban congeladas, sus casas cerradas, y todo lo que pensaban que era suyo, legalmente ya era mío, y no había terminado. Antes de seguir, dale like a este video y suscríbete para que no te pierdas historias como esta, y dime desde dónde me estás viendo. Gracias. Me llamo Eleanor Whitmore, tengo 68 años. Al parecer, para mi propia familia, ya solo soy la viuda. Planché mi blusa 2 veces antes de salir, me revisé el labial 3 veces, y me dije a mí misma, no llores, pase lo que pase, solo es una cena, solo es mi familia, solo son las personas que crié y amé por más de 40 años. Nos reunimos en la casa de mi hijo Blake, esa casa grande con muchas ventanas que él y Candace compraron, después de que Henry y yo firmamos el préstamo. Pero eso, claro, ya nadie lo menciona. Según esto, nos juntábamos para hablar de temas de propiedades. Yo pensé que era sobre la casa, la cabaña del lago y las cuentas del retiro, todo lo que Henry y yo construimos desde cero, mientras comíamos sopas de lata y nos saltábamos vacaciones por 20 años. Yo llevé un pie de arándanos, porque Henry siempre decía que era el mejor. Pensé que eso podría hacer que el ambiente estuviera más suave, pero cuando entré, nadie me volteó a ver. Blake ya estaba sirviendo vino, como si fuera anfitrión en una catá de Napa. Candace, con sus tacones dorados y su sonrisa falsa, caminaba por la cocina como si fuera la dueña. Su hijo mayor, Jack, solo me hizo un gesto con la cabeza, como cuando ves a alguien que no recuerdas bien, de un funeral. El ambiente olía a perfume caro, medio agresivo, y algo quemado en el horno. Éramos 9 en la mesa que yo les regalé la Navidad pasada. Blake empezó diciendo, pensamos que sería mejor simplificar las cosas, y en ese momento supe que quería decir, menos de mí, más de ellos. Pregunté despacio, ¿ya hablaste con el abogado sobre el fideicomiso? Candace ni me volteó a ver, solo murmuró, tú solo eres la viuda, Eleanor, mejor quédate callada. La habitación se quedó en silencio. Blake se rió, Trevor también, como si fuera un chiste. Yo sentí que me temblaban las manos debajo de la mesa, no por miedo, era el golpe del momento, como si me estuvieran enterrando viva. Los miré a todos, uno por uno, y sus ojos, vacíos, como si yo ya no fuera una persona, sino solo un estorbo. Solté el tenedor, me paré, no dije nada, no les iba a dar el gusto de verme llorar ni de escuchar un discurso. Dejé el pie de arándano ahí, intacto, caminé a mi coche, cerré la puerta, y por primera vez en 43 años, el silencio me supo a paz, no a soledad. Ni siquiera me llamaron, y no tenían idea de lo que estaba a punto de hacer. Esa noche no dormí, ni un minuto. Me senté en el sillón viejo de Henry, envuelta en la misma cobijita que siempre discutíamos en invierno, esa con los bordes feos y una mancha de café que él nunca notó. La casa se sentía como si aguantara la respiración, y yo solo escuchaba su voz en mi cabeza, una y otra vez, solo eres la viuda, mejor cállate. Como si fuera una extraña en la historia de mi propia familia. A eso de las 2:30 de la madrugada, me paré, no aguantaba el silencio, caminé descalza por el pasillo, hasta el closet donde teníamos todo lo importante, lo llamábamos el cajón de las cosas prohibidas, ahí guardábamos pasaportes, escrituras, testamentos, papeles de impuestos, cosas que los niños nunca debían tocar. Tenía las manos frías cuando lo abrí, no sabía qué buscaba, tal vez alguna prueba de que Henry no me dejó completamente sola. Fui quitando papeles, seguros, actas de nacimiento, una foto vieja de nosotros en Colorado, y ahí estaba. Un sobre blanco, gordito, escondido hasta el fondo, tenía mi nombre, Eleanor, con la letra de Henry. Me quedé viéndolo, como si pudiera desaparecer. Henry no era de cartas ni cosas cursis. Él demostraba su amor revisando las llantas o limpiando las canaletas, no con palabras. Abrí el sobre, temblando. Dentro había una hoja con su letra, y un montón de papeles detrás. La carta decía, si estás leyendo esto, es porque algo ya salió mal. Quise contártelo antes, pero sabía que si lo hacía, ibas a querer arreglar las cosas, en vez de protegerte. Los muchachos no son malos, pero sí son bien egoístas. Y Candace, ella es peor. Lo noté desde que me empecé a enfermar. Hice unos cambios. Todo está a tu nombre, la casa,
Las cuentas, la propiedad del lago. Tú tienes todo el control, tienes poder legal completo. Ellos no lo saben. No te sientas mal por usarlo. No dejes que te hagan sentir culpable ni te obliguen a quedarte callada. Y si algún día intentan quitarte lo que es tuyo, quémalo todo. Me quedé ahí parada, sin poder moverme, sintiendo el peso de todo eso. No tenía idea que Henry había hecho algo así. Alguna vez hablamos por encimita del testamento, pero pensé que solo estaba siendo precavido. Revisé los papeles, eran oficiales, notariados, con sellos, todo bien legal, con la firma del abogado Allen. Eran términos que apenas entendía en ese momento, cosas como control financiero, cambios de propiedad, traspaso de bienes en cuanto él muriera. Todo estaba ahí. Henry reescribió todo 8 meses antes de morir. Yo en ese tiempo pensaba que solo íbamos al doctor y probábamos nuevos tratamientos. Pero él ya lo había decidido todo, calladito, con la cabeza bien clara. Seguramente fue después de ver a Blake revisando sus cosas de negocios y a Candace haciendo esas preguntitas falsas, con sonrisita incluida, sobre los siguientes pasos. Casi podía oír su voz diciéndome, ya no te hagas chiquita, deja de olvidar lo fuerte que eres. Me puse a hacer té, solo para mantener las manos ocupadas, pero ni lo tomé. Caminé por toda la cocina varias veces, saqué los documentos y revisé las fechas de las firmas otra vez. Todo era real. Y entre más los leía, más sentía que algo dentro de mí estaba cambiando. Esa sensación de ser invisible, como si nada más fuera parte del legado de alguien más, se fue, y entró algo nuevo, control. A las 3:47 de la mañana, agarré el teléfono fijo y marqué el número de Alan Kramer, el abogado que nos ha llevado todo por más de 30 años. El mismo que le llevaba revistas de pesca a Henry en las juntas y que siempre me decía, señora Whitmore, aunque ya le había dicho que no lo hiciera. Contestó después del cuarto timbre. Sonaba dormido, pero en cuanto dije mi nombre, se puso atento. No perdí el tiempo. Le dije, Henry me dejó todo, encontré los papeles, quiero activarlo hoy mismo. Se quedó callado un segundo y luego preguntó, ¿alguien más lo sabe? Le dije, no, todavía no. Bien, me dijo, no les digas nada, llego a las 9 con todo lo que necesitas. Colgué y me quedé ahí en el pasillo, viendo la foto vieja de nuestra boda. Nosotros dos en las escaleras del juzgado, jóvenes, con miedo, pero bien sincronizados. Toqué el marco de la foto y le susurré, ya lo tengo, ya no tienes que preocuparte. Luego me volví a sentar, doblé los papeles, los puse en una carpeta manila limpia y la metí a mi bolsa como si fuera un arma, porque eso era, un arma. Y si pensaban que me iba a quedar callada mientras destrozaban mi vida, estaban a punto de descubrir qué clase de mujer empujaron hacia la puerta. A las 8:57 de la mañana, Alan tocó el timbre. Yo ya estaba lista, bien vestida, maquillada, con el cabello recogido como le gustaba a Henry. Tenía los documentos extendidos en la mesa del comedor como si fueran un mapa de guerra. Y un cuaderno lleno de preguntas que escribí entre los márgenes mientras caminaba durante la noche. Entró con su maletín y esa misma carpeta de cuero vieja que ha cargado desde que los niños estaban en primaria. Y cuando vio el sobre que me dejó Henry, su cara cambió. Pasó de verse preocupado, como abogado, a algo más serio, casi como respeto. Nos tardamos 2 horas revisando todo, cada cláusula, cada palabra legal, cada detalle. Y para las 11:15 de la mañana, yo ya había firmado 6 papeles que me daban el control de todo, propiedades, cuentas, negocios, todo a mi nombre. Alan hizo una última llamada al administrador de la propiedad y le dijo, directo, de ahora en adelante. Las instrucciones vienen de la señora Eleanor, no de Blake, ni de Trevor, ni del fideicomiso, solo de ella. Se sintió muy raro escucharlo decirlo así, en voz alta. Cualquier autorización extra solo la puede dar la señora Whitmore. No creo que haya respirado en todo ese minuto. Luego me miró y me preguntó, ¿quieres que se enteren por sus cuentas o prefieres hacer una junta? Lo pensé un segundo y le dije, que lo sientan, que les caiga como choque de coche. Él sonrió. Esa es la Eleanor que yo recuerdo. Y así, ya estaba hecho. El resto de la tarde me la pasé al teléfono con el gerente de inversiones de Henry, la inmobiliaria, la empresa de títulos y el contador. Todos me confirmaron que sí, que ahora mi nombre era el único que importaba. A las 3 p.m., Blake me mandó un mensaje. Oye, pregunta rara, ¿sabes por qué está bloqueada la cuenta de la cabaña? No le contesté. 5 minutos después, me marcó Candace. Dejé que se fuera al buzón de voz. Su tono, como siempre,
dulce y fingido, ese tono que usa cuando cree que te va a manipular. Para las 4:30, el chat familiar estaba lleno de mensajes sobre problemas con las cuentas. Y Trevor, que casi nunca dice nada, escribió: ¿alguien cambió el acceso del lado de mamá? Ahí supe que ya había empezado el pánico. Todavía ni sabían bien lo que había hecho, pero el temblor ya había pegado. Las réplicas venían en camino. Esperé hasta las 5:05, justo cuando sabía que todos iban a estar en casa de Blake, otra vez en modo estrategia. Caminé por el camino de piedra con una carpeta en la mano y toqué la puerta como si fuera a dejarles una cazuela. Blake abrió. Se le notaba lo confundido, molesto, con esa sonrisa falsa que apenas le aguantaba. Entré, puse la carpeta en la barra y les dije: quizá quieran sentarse. Pero claro, no lo hicieron. Candace se cruzó de brazos recargada en la barra. Trevor se quedó en el pasillo, como si quisiera correr. Abrí la carpeta con calma, acomodé los papeles y dije: este es el nuevo plan de sucesión, todo está a mi nombre, todo. Se quedaron callados. No un silencio de sorpresa, no, uno de esos silencios arrogantes, el de: ahorita me la volteo. Blake soltó un resoplido y dijo: no puedes mover dinero sin la junta del fideicomiso. Lo miré directo y le dije: no hay junta del fideicomiso. Henry la disolvió el año pasado. ¿No leíste la letra chiquita? Candace se acercó, con esas uñas largas y su sonrisa falsa, y dijo: esto no es legal. Ahí fue cuando le pasé el último documento, una copia certificada con la firma y fecha del abogado Allen. Se quedó congelada. Me eché un pasito para atrás y les dije: esto no es una negociación, es una notificación. Desde esta mañana, ninguno de ustedes tiene derechos legales sobre nada. Nadie dijo nada, nadie se movió. Fue la primera vez en años que esa casa estuvo en silencio estando yo adentro. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta, me detuve un segundo y dije: la próxima vez que quieran hablar de mi futuro, tendrán que sacar cita. No azoté la puerta, no di un discurso, no lloré. Solo me fui, tranquila, y los dejé ahí, parados en la casa que Henry y yo pagamos, ahogándose en el poder que creían tener, y que ya no es suyo. Al día siguiente, estaba en la cocina preparando café. La cafetera vieja de goteo hacía ese ruido de siempre, el que suena cuando ya casi termina. Y antes de ver el celular, ya sentía la tensión en el aire. 5 llamadas perdidas de Blake, 3 de Candace y una de Trevor, que, como siempre, se esperó a que empezara el caos para salir a ver qué onda. No contesté a nadie. Me senté tranquila en la mesa con mi taza, viendo cómo subía el vapor, preguntándome si alguno de ellos había dormido esa noche. La verdad, una parte de mí esperaba que no. Como a las 9:12 de la mañana, Blake mandó un mensaje menos agresivo y más confundido. ¿Podemos simplemente hablar? Con eso supe todo. Ya se estaban desmoronando. Al mediodía, Alan me llamó para decirme que Blake había tratado de meterse a 2 cuentas desde su laptop del trabajo, y que el sistema marcó ambos intentos. Le dije: déjalo, que siga cavando su hoyo. 1 hora después, Candace llegó sin avisar y se paró en mi puerta. Traía unos lentes oscuros gigantes, como si con eso no la fuera a reconocer. Y esa boca rellena que siempre pone como si estuviera por llorar, pero enojada. No la invité a pasar. Se quedó en el porche, parada como si viniera a darle malas noticias a una vecina que le cae mal. Ner, todos estamos algo confundidos aquí, empezó, con esa vocecita fingida que pone cuando quiere hacérsela amable. ¿Por qué Henry haría esto sin decirnos nada? La miré directo a los ojos y le solté: tal vez porque ya sabía lo que haría si te enterabas. Se le borró la sonrisa. Casi se estremeció, como si le hubiera dado una cachetada. Le dije: mejor vete, estás invadiendo propiedad privada. Intentó soltarme alguna amenaza pasiva sobre abogados y demandas, pero le cerré la puerta en la cara antes de que terminara la frase. 10 minutos después, me marcó Trevor, en voz bajita, como si no quisiera que su esposa lo oyera. Mamá, yo no sabía nada de esto. Pensé que todo era automático, confiábamos. Ni sabía que Candace y Blake querían tomar el control. Le noté culpa, o tal vez solo miedo a quedarse fuera. Le respondí: tuviste todas las oportunidades de preguntarme directamente. No lo hiciste. Ese silencio es tu firma. No dijo nada más, solo colgó. Esa noche, me hice de cenar como debe ser. Un platillo para una persona, pollo asado, ajito, puré de papa y ejotes con limón.
porque ya estaba harta de vivir con sobras mientras otros se daban banquetes con mis sacrificios. Mientras me servía una copa de vino, volvió a sonar el teléfono fijo. Esta vez era la hija de Ava, la de 17 años, hija de Blake y Candace, la única de esa familia que aún me miraba a los ojos en las cenas. Su voz era suave, casi temblando. Abuela, no sé qué está pasando, pero mi mamá y mi papá están vueltos locos. Dijeron algo de que el dinero desapareció, y que la casa está en problemas. ¿Estás bien?, me preguntó. Eso me pegó más fuerte que todo lo demás. Me tocó el corazón, me ablandé. Estoy bien, mi amor, tú no hiciste nada mal. Se quedó callada un segundo, y luego susurró. Extraño al abuelo, a él le habría chocado todo esto. Tragué saliva y le dije la verdad. Por eso lo dejó todo arreglado, antes de que esto se descompusiera. Después de colgar, me quedé sola sentada en la mesa, todo en silencio. Y sentí algo que no había sentido desde el funeral. No era tristeza ni coraje, era claridad. Henry ya sabía que esto iba a pasar. Por eso dejó todo bien amarrado, y ahora ellos se quedaron sin red. Blake ya no podía entrar a las cuentas que creía suyas. Candace ya no tenía ningún derecho legal sobre la casa con la que se lucía con sus amigas del yoga. Trevor apenas estaba entendiendo que quedarse callado no lo hacía inocente. Y Ava, la única que todavía tenía corazón en esa familia, quedó atorada en medio de todo. Sabía que esto apenas era el comienzo. Gente como ellos no se rinde fácil. Pelean, patalean, buscan cómo darle la vuelta a la ley. Pero lo que no entendían todavía, es que yo ya no era una señora triste buscando su aprobación. Ahora yo era la muralla. Y si querían venir contra mí, más les valía venir preparados. 2 días después de cerrarle la puerta en la cara a Candace, Alan me llamó otra vez. Esta vez con un tono que me hizo sentarme antes de que dijera una sola palabra. Hay algo que necesitas ver, me dijo. 1 hora después, estaba sentada frente a él en su oficina. La misma en la que Henry y yo veníamos cada abril a firmar papeles, tomando café feo en tazas viejitas. Alan deslizó una carpeta por el escritorio sin decir nada. La abrí. Al principio no entendí. Puros estados de cuenta, transferencias, papeles de préstamos, todos con el nombre de Blake. Usó la línea de crédito del negocio de su esposo como garantía, dijo Alan al fin. Unos $500,000, tal vez más. Depende de lo que siga saliendo. Lo puso como si todavía fuera socio, pero esa sociedad se disolvió cuando Henry murió. Así que eso es fraude. Se me enfriaron las manos. Volví a revisar los papeles, esta vez con calma, y empecé a ver cómo todo conectaba. La camioneta nueva que Blake se compró el año pasado, la remodelación de su cocina, el viaje de esquí a Aspen que según fue regalado por unos amigos. Todo lo había pagado con dinero que no era suyo. Dinero al que no tenía ningún derecho. ¿Hizo esto cuando Henry ya estaba enfermo?, pregunté, casi en susurro. Alan asintió. Creemos que sí. La primera transacción fue 2 semanas después de la primera cirugía. Me quedé viendo los números, hasta que dejaron de ser solo cifras y empezaron a parecer una traición. Una de esas que se pudren por dentro. Alan se inclinó hacia mí. Podemos denunciarlo si quieres. O podemos dejar que las alertas bancarias lo vayan ahogando poco a poco. Tú decides. No respondí, aún no. Tenía que digerirlo primero. Manejé de regreso a casa sin prender la radio, sin hacer ninguna parada. Fui directo al estudio de Henry, que seguía casi igual que siempre, y saqué el diario de cuero que escondía detrás de las enciclopedias. Ahí era donde anotaba cosas durante la temporada de impuestos. Y sí, en una de las últimas páginas, con su letra ordenada, había una lista de cosas que debían revisarse 2 veces. Las retiradas de dinero que hizo Blake se veían raras. Le dije a Alan que le preguntara. Seguro él ya lo sospechaba, pero nunca tuvo chance de resolverlo. Y ahora me tocaba a mí hacer lo que Henry ya no podía. Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina con todos los papeles extendidos, como si fueran un rompecabezas. Y ahí estaba la prueba, mi propio hijo, mi sangre. Nos había robado mientras nosotros vivíamos entre hospitales, doctores y los efectos de la quimio. Quise gritar, pero no lo hice. Solo tomé una carpeta nueva, le puse por nombre Leña, y empecé a anotar, ¿qué puedo vender? ¿Qué deudas puedo reclamar? ¿Qué inversiones puedo congelar que lo mantengan amarrado? A la mañana siguiente, le hablé a Alan y le dije, no levantes cargos todavía, déjalo que se reviente solo.
quiero que toque fondo antes de que empiece a preocuparse. Ese mismo día hablé con el contador de la herencia, Peter, a quien no veía desde la fiesta de retiro de Henry. Fui directa. ¿Tú sabías algo de esto? No lo negó. Dijo que sí tenía dudas, pero que como mi nombre no aparecía en nada, no podía hacer mucho. Pues ahora ya aparezco, le dije, así que empieza a hablar. Y habló, más de una hora. Me contó de movimientos sospechosos de dinero, señales de alerta, que no podía investigar sin permiso. Y cómo Blake, creyéndose heredero absoluto, había ido juntando deudas, con la idea de que al morir Henry, todo sería suyo, y podría arreglarlo después. No fue solo por ambicioso, fue por arrogante. Nunca se imaginó que yo me quedaría con la pluma en la mano cuando todo terminara. Esa noche, le mandé a Blake un solo mensaje. Quizás quieras conseguirte un abogado, un contador. Y un depa barato. No respondió, y ni falta me hacía. Porque más fuerte que su silencio, era el sonido, de todo lo que él creía suyo, escurriéndose entre mis dedos. 3 días después, me llegó una invitación a la carne asada familiar. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiéramos sacudido el árbol genealógico, y tirado toda la fruta podrida al suelo. Mi instinto me decía que no fuera. Que los dejara ahí, tragándose sus mentiras. Pero fui. Porque a veces el silencio no es poder. Poder es mostrar la cara. Me puse los aretes de perlas que Henry me regaló en nuestro aniversario 30, y llevé una botella de vino caro, uno que sabía que ellos ya no se podían permitir. Cuando entré al patio trasero, todo se veía falso. Manteles de plástico, sonrisas forzadas, música a todo volumen, para evitar tener que hablar de verdad. Candace iba vestida de blanco, como si quisiera hacerse la santa. Blake estaba junto a la parrilla, jugando a ser el hombre de la casa, volteando hamburguesas como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Trevor me saludó con una seña torpe, sin saber si estar enojado o agradecido. No esperé nada. Me acerqué a la mesa de picnic. Dejé caer la carpeta de leña sobre la mesa y dije, tenemos que hablar, ahorita. Candace puso los ojos en blanco. Blake murmuró algo entre dientes. Y Trevor agarró una cerveza, como niño que quiere esconderse de la pelea. Abrí la carpeta y les enseñé todo, el fraude del préstamo, la sociedad falsa, las transferencias de fondos, todo. Esto fue lo que hizo Blake, mientras su papá se estaba muriendo, dije firme, sin levantar la voz. Porque la gente no siempre recuerda lo que dices, pero nunca olvida lo tranquilo que estabas al decirlo. Blake soltó una risa nerviosa. Esto es una locura, ni siquiera es. Lo interrumpí. No es suposición, está notariado, confirmado. Y la única razón por la que no estás en la cárcel ahora mismo, es porque te estoy dando una última oportunidad de hacerte responsable. Candace se acercó, con la voz toda chillona y temblorosa. Esto es un montaje. Blake no robó nada. Si fuera cierto, Henry nos lo habría dicho, dijo Candace. Me le quedé viendo despacio, directo a los ojos, y le respondí. Henry lo sabía, pero no confió en que tú lo pudieras arreglar. Por primera vez, no tuvo nada que contestar. Ava, que estaba sentada cerca de la cerca, me miraba con los ojos bien abiertos, como si por fin estuviera viendo todas las grietas en las mentiras que siempre le contaron. Me volví hacia Blake y le dije, hoy vas a empezar a soltar los coches, los muebles de la cabaña, el inventario del negocio, no vas a disfrutar nada de lo que trataste de destruir. Blake apretó la mandíbula, respirando fuerte, y me soltó. ¿Vas a destruir a toda la familia por unos papeles? Me acerqué un poco y le contesté. No, eso lo hiciste tú, cuando le robaste a la tumba de tu padre. Eso sí lo dejó callado. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta trasera. Y escuché, seguramente fue Candace, que murmuró. Estás amargada, eres una vieja amargada que no puede soltar. Me detuve, sin girarme, y dije fuerte para que todos escucharan. No, soy la mujer que pagó por todo este patio, y acabo de decidir que tú ya no estás invitada. Y crucé la puerta sin voltear atrás. Cuando llegué a mi casa, me serví una copa de ese vino caro. Me senté en el porche y vi cómo se metía el sol entre los árboles. Me pregunté cómo era posible sentir dolor, y al mismo tiempo, poder. No era felicidad, pero era libertad. Y descubrí que la libertad sabe mucho mejor que las sonrisas falsas, y el dinero robado. El lunes siguiente fui a ver al abogado de bienes raíces.
Le llevé una lista con todas las propiedades que Henry y yo todavía teníamos legalmente. La casa del lago que Blake presumía en Instagram. El departamento en el centro que Trevor rentaba por fuera, sin declarar. Y hasta la SUV que Candace usaba para llevar a Ava a la escuela, diciendo que era fruto del trabajo duro de Blake, cuando en realidad estaba a nombre de Henry, y ahora era mía. Firmé todas las órdenes de venta una por una. Sin dudas, sin ceremonias, con firmas frías y seguras. Como si le estuviera quitando tumores a una familia que había dejado de funcionar desde hace años. El abogado me preguntó si quería avisarles en persona, o dejar que los papeles hablaran por sí solos. Le contesté. Ellos no me invitaron cuando creían que se estaban repartiendo el reino. Así que no les voy a dar escenario ahora que se les está cayendo encima. Para el viernes, la cuenta del negocio de Blake ya no tenía un peso ilegal. Las tarjetas de Candace fueron rechazadas en una boutique de Westport. Y Trevor me llamó, todo agitado, preguntando si era cierto que le iban a quitar el departamento. Le dije que sí, y que la próxima persona que viva ahí, va a pagar renta como todos los demás. Candace, claro, no se iba a quedar callada. Volvió a aparecer, toda roja de coraje, gritando afuera de mi casa, como una loca en tacones caros, exigiendo respuestas y amenazando con demandarme por abuso a adultos mayores. Pero aunque yo estaba ahí parada, con mejor postura, mejor abogado, y honestamente, mejor piel que ella, y eso que ella se inyecta de todo, no le abrí la puerta, ni le hablé. Solo me quedé detrás de la ventana, con la cortina tantito abierta, viéndola hacer su escándalo hasta que se cansó, y se fue toda furiosa. Al día siguiente mandé cambiar las cerraduras de la cabaña. Y al otro día, se llevaron la SUV de la entrada de Blake, justo a la hora de la comida, mientras los vecinos lo veían todo desde atrás de sus arbustos. No hice todo esto por venganza. Lo hice para recuperar lo que era mío. Lo que Henry y yo construimos ladrillo por ladrillo. Mientras los demás solo miraban desde la orilla, esperando que algún día se abriera el comedor, para repartir la herencia. Esa noche, Ava me mandó un mensaje. Papá está perdiendo la cabeza. Están hablando de irse a vivir con la tía Brenda. ¿Esto es para siempre? Me quedé viendo la pantalla un rato antes de contestarle. Le puse, las acciones son para siempre, también las consecuencias. Ella ya no respondió, pero vi que escribía y luego borraba, como si quisiera decir más pero no se animaba. Lo entendí, estaba atrapada entre los que la criaron, y la verdad que nunca quisieron que supiera. Esa noche dormí mejor que en meses. Sin pesadillas, sin sobresaltos, solo un silencio profundo que se metió hasta los huesos, como si por fin la calma hubiera logrado entrar entre todo el ruido. En la mañana, cuando me desperté, tenía un correo del asesor financiero del patrimonio. Confirmaba que ya todos los bienes importantes estaban recuperados, vendidos o reasignados. Al final del mensaje decía una frase que me quedé leyendo una y otra vez: ahora tienes el control al 100%. Y por primera vez desde que murió Henry, lo creí de verdad. Estaba a la mitad de mi tostada cuando sonó el timbre. Antes de llegar a la ventana, vi cómo se deslizaba un sobre blanco por debajo de la puerta. Sin remitente, solo mi nombre, escrito con letra temblorosa. Pensé que tal vez era de Ava, algo escrito a mano que no quiso mandar por mensaje. Pero cuando lo abrí, se me heló el cuerpo. Era una copia de un formato psiquiátrico. Sin firma, pero con las palabras, evaluación de capacidad recomendada, subrayadas con un plumón rojo fosforescente. Supe en ese mismo instante lo que era. He visto suficientes documentos legales de Henry como para reconocer una trampa. Alguien, y no necesité pensar mucho para saber quién, estaba tratando de hacerme pasar por incapaz, para quitarme el control del patrimonio. Sostuve el papel, no me dio miedo. Me dio rabia, rabia lenta, fría, como ese coraje que da cuando sabes que ya no tienen argumentos, y solo les queda la cobardía. Ese mismo día fui a la oficina de Alan. Puse el sobre su escritorio sin decir nada. Él lo vio de reojo, alzó las cejas despacio y dijo: ¿de verdad se atrevieron a esto? ¡Qué descaro! Asentí con la cabeza y le dije: rastrea esto, quiero saber quién pidió la evaluación, quién la redactó y quién hackeó el sistema. 2 días después me llamó. Tenía la voz más tensa de lo normal. Fue Candace, me dijo. Contactó a un notario que le debía un favor e intentó cambiar la fecha del documento. Tenemos correos. Uno de los asistentes los entregó voluntariamente. Al parecer no le gustó que lo quisieran meter en un delito un domingo en la mañana. Le dije: preséntenle cargos. Y él respondió: ya estamos en eso. Esa misma tarde,
Una patrulla del sheriff se paró en la entrada de la casa de Blake, justo cuando estaban metiendo las compras en la cajuela de un coche prestado. Los vecinos salieron como si regalaran pan. Candace empezó a gritar, llorar, hacer su show como si lo hubiera practicado 1000 veces. Pero eso no evitó que la esposaran ahí mismo, en la banqueta, y le leyeran los cargos: falsificación, fraude, intento de abuso al sistema judicial. Blake trató de meterse, pero el agente lo detuvo con una mano en el pecho, sin decir nada. Yo no estuve ahí para verlo, pero Ava me lo contó después. Habló bajito, como si le diera pena tener ese tipo de gente en la familia. Trató de decir que fue tu culpa, me dijo, pero nadie le creyó, ni papá. Le contesté: hay personas que no se rompen, se pudren por dentro, hasta que ya no queda nada más que ruido. No dijo nada después, pero pude oír su respiración al otro lado de la línea. Y por primera vez, sentí como si alguien en esa casa, por fin estuviera viendo la verdad detrás de la cortina. Esa noche, me serví una copa, saqué el viejo álbum de fotos que Henry hojeaba cuando extrañaba a los niños, y me quedé viendo sus caritas de cuando todavía eran inocentes. No lo hice porque los extrañara. Lo hice porque necesitaba recordarme que alguna vez los quise. No cometas el error que yo cometí por coraje. Hazlo porque fuiste el único que no olvidó cuánto se sacrificó para que todo esto existiera. Y si proteger eso significaba mandar a uno de ellos a la cárcel, pues ni modo. Candace apostó todo a que yo me iba a rendir, que me iba a dar pena, o que ya estaba muy cansado para pelear. Pero no se dio cuenta de que el miedo se me acabó el día que me dijeron que me quedara callado como una sombra, en una casa que yo había pagado. Ya no iba a ser educado. Esta vez iba a terminar lo que empecé. La audiencia en la corte por las acusaciones contra Candace fue rápida y dura, como el daño que ella quiso hacer. Ni me molesté en ir. Alan me mandó un mensaje después con solo 3 palabras. Aceptó un trato. No necesitaba más detalles. Sabía que Candace jamás se arriesgaría a un juicio. No con pruebas electrónicas ligadas a su correo personal y testigos como el asistente del notario, que incluso dio una declaración firmada a cambio de inmunidad. El acuerdo significaba que no pisaría la cárcel, pero sí quedaría con antecedentes y una multa tan grande que iba a tambalear sus últimos meses de estabilidad financiera. Blake no me dijo ni una sola palabra después de eso. No para defenderla, ni para amenazarme. Solo silencio. Ese tipo de silencio que te deja claro que alguien ya entendió que el suelo debajo de él desapareció. La semana siguiente me enfoqué en mover todo lo necesario. Ya no por venganza. Ahora era por necesidad. Había impuestos que declarar, propiedades que cerrar, y sobre todo, decisiones importantes sobre qué significaba todo esto ahora que la tormenta se había calmado. No iba a quedarme sentado encima de mis cosas como dragón cuidando su oro. Nunca se trató de eso. Solo quería que lo que Henry y yo construimos estuviera a salvo de la podredumbre. Entonces llamé a Peter, el contador de la herencia, y le pedí que pusiera a nombre de Ava la casita que está fuera de la ciudad. Esa que tiene el columpio en el porche y las contraventanas amarillas que Henry decía que le recordaban a la casa de su abuela. Ella no lo pidió, ni se lo esperaba, pero fue la única de esa familia que nunca jugó sucio conmigo. La única que no se hizo la tonta cuando las cosas se pusieron feas. Yo quería que ella tuviera algo que nadie pudiera dañar ni quitarle. Lloró cuando se lo dije. No lloró fingido, fue un llanto suave, sincero, como si algo que tenía apretado por dentro por fin se hubiera roto. No me lo merezco, dijo. Y yo le contesté: sí te lo mereces, porque tú nunca fingiste. Esa misma semana empecé a trabajar con un consultor de una organización sin fines de lucro para lanzar el Fondo de Segunda Oportunidad Henry Whitmore. Una ayuda para mujeres viudas mayores de 60 años que habían sido apartadas, excluidas de decisiones financieras o que quedaron con las obras cuando murieron sus esposos. No quería placas, ni discursos, ni cámaras. Solo algo que durara más que el dolor. La primera solicitud llegó incluso antes de que estuviera lista la página web. Era una carta escrita a mano, de una señora de Kentucky. Sus hijos vaciaron su cuenta de banco el día después del funeral. La aprobé en 2 horas. Una noche, mientras revisaba papeles viejos, encontré una notita que Henry había escrito a mano en un recibo de tintorería. Estaba metido en su carpeta de jubilación. Decía: asegúrate de que Eleanor sepa que ella hizo todo. Solo me quedé ahí parado, junto a él. No lloré. Solo doblé la nota con cuidado y la puse en el cajón de arriba de su escritorio. Ahí donde guardo el testamento original, las llaves, y ahora, la paz. Para el viernes,
Ya había cerrado la última cuenta conjunta ligada a la empresa falsa de Blake. Doné el resto del inventario a una incubadora local de negocios y mandé una orden legal de cese y desista al último despacho de abogados que todavía le contestaba las llamadas. Reconstruir no fue algo espectacular, ni divertido. Pero fue mío. Era mío y de Henry. Ya no estaba cargando con los fantasmas ambiciosos de gente que compartía su sangre, pero no su dignidad. Y por primera vez, sentado en el porche con un café en la mano, mientras los albañiles cambiaban los paneles podridos de la cerca que dejamos años sin arreglar, me di cuenta, ya no estaba sobreviviendo. Estaba reconstruyendo, desde cero. Y lo estaba haciendo a mi manera. No fue hasta que estuve de nuevo frente a esa misma mesa larga y brillante, donde semanas antes me dijeron que me callara y me hiciera a un lado, que entendí lo lejos que había llegado, y lo bajo que ellos habían caído. Y sí, una parte de mí se sintió culpable. Blake mandó la invitación él mismo. La disfrazó de reunión familiar, como si todo fuera un malentendido técnico. Algo sobre reconectar y empezar de nuevo, como si todo pudiera arreglarse con hamburguesas y disculpas falsas. Pero yo no fui a perdonar a nadie. Fui porque a veces, la gente que quiere borrarte necesita verte de pie, completo, sin pedir permiso para seguir existiendo. Candace no estaba. Parte de su trato con el Estado decía que tenía que mantenerse lejos de mí mínimo 6 meses. Trevor se quedó en el fondo, con cara de querer decir algo, pero sin saber cómo empezar. Ava se sentó junto a mí, con las manos en el regazo, callada, pero firme. Como si por fin estuviera aprendiendo a ser fuerte en una habitación llena de humo. Blake estaba de pie en la cabecera, como si todavía fuera su casa, como si todavía creyera que era su legado. Pero hasta él se veía más chico, más flaco, cansado, como si ya ni él se creyera sus propias mentiras. Empezó a hablar con frases ensayadas. Cosas como que las familias pasan por tormentas, que cada quien enfrenta las cosas diferente. Pero a mí no me interesaba su discurso. Puse mi vaso sobre la mesa, miré a todos los que estaban ahí, y dije, esto no es una tormenta, es la consecuencia. Y cada uno de ustedes la escribió. Se podía oír una mosca. Nadie tomó agua. Nadie se movió. Blake abrió la boca, tal vez para defenderse, o para soltar otra excusa. Pero levanté la mano y lo paré. Y le dije, tú me dijiste que solo era la viuda, que me callara. Pero no me callé cuando ayudé a construir esta familia. No me callé cuando la mantuve unida. Y no me voy a callar ahora que la recuperé. Me tomé un segundo. Respiré. Y añadí, esta mesa, esta casa, este espacio, legalmente, emocionalmente y de raíz, son míos. Ustedes están aquí como invitados. Y más les vale recordarlo. Me levanté sin esperar que alguien respondiera. Y mientras caminaba hacia la puerta, me di la vuelta una última vez y dije, no tienen que caerme bien. Solo tienen que entender que ya no me voy a hacer chiquita para que ustedes se sientan grandes. Y me fui. No porque estuviera enojada, sino porque ya había terminado. Afuera, el cielo estaba claro y limpio, con esa luz que Henry siempre decía que era perfecta para trabajar en el jardín. Cuando me subí al coche, no me sentí ni ganador, ni satisfecho, ni orgulloso. Me sentí en paz conmigo misma. Había peleado contra el incendio y caminado a través de él. Y ahora me toca reconstruir, no porque alguien me lo haya permitido, sino porque yo misma me di ese permiso. Y eso, más que cualquier venganza, herencia o título, fue la victoria que nunca pensé que iba a tener, pero que sí merecía.